Bien, el primer problema se tenía que calcular la siguiente integral sin hacer ningún cálculo, eso era importante. La integral en cuestión era integral de -1 a 1 de x cúbica multiplicado por 1 menos x cuadrada. Y tenían que argumentarlo matemáticamente cuánto era esta integral. Si yo tengo la función x cúbica y tengo por otro lado la función 1 menos x cuadrada, se están multiplicando ambas funciones. Esta función que está aquí, x cúbica, es impar. Esta de aquí va a ser par. ¿Cómo compruebo que esta función es par? Esta función la puedo nombrar g de x y esta función la puedo nombrar f de x. Si esta función es par, debe de suceder que si yo meto en el argumento menos x, va a quedar como 1 menos x al cuadrado. Si yo observo este factor que está aquí, está elevado al cuadrado, entonces me va a quedar como 1 menos x cuadrada. Y 1 menos x cuadrada en raíz, eso es igual a g de x, es decir, la función original. Entonces g de menos x es igual a g de x. Por lo tanto, esta función es par, como lo muestro aquí. Ahora, si yo meto f de x de menos x a la función x cúbica, va a quedar menos x al cubo y eso me queda menos x al cubo y esto es menos f de x. Es como si sacara este menos acá. Entonces cuando sucede eso es una función impar. Y por otro lado yo sé que la multiplicación de una función par por una impar me va a dar una función impar. Es decir, aquí está la impar por par, todo en su totalidad va a ser impar. Si yo lo integro en un intervalo simétrico de -1 a 1, esa función impar quiere decir que como sea esa función, vamos a suponer que es esta función, la totalidad de esa función va a ser así, se refleja como es impar, se refleja con respecto al origen, aquí es -1, aquí es 1, entonces esta área, por decirlo así, es negativa, es exactamente igual a esta área que es positiva, entonces se anulan, por lo tanto esta integral va a ser 0. Así se hacía el primer problema del ejercicio del examen de reposición. Continúo. Para el siguiente problema se me pedía integrar la siguiente función, que es la integral de 0 a 1 medio de seno a la -1 de x diferencial de x. Tenía que integrar eso de ahí. Si yo observo, tengo que aplicar integración por partes, entonces voy a utilizar como u seno a la -1 de x. Si yo saco diferencial de u, eso va a ser 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrada, diferencial de x. Por otro lado, si aquí observando en el argumento de la integral no hay ninguna otra función aparentemente, entonces tengo que agarrar un 1. Diferencial de v, para diferencial de v agarro un 1, diferencial de x. Si yo integro esto, va a ser x. Aplicando la regla, nada más corrijo aquí esto, me va a quedar aquí seno, entonces tengo que multiplicar este con este y me va a quedar entonces como seno a la -1 de x por x menos la integral de v de u. Entonces aquí me va a quedar como x por raíz entre 1 menos x cuadrada diferencial de x. Ya nada más queda hacer esta integral. Si yo observo esto de aquí, lo voy a hacer con otro color. Voy a utilizar ese cambio de variable. Va a ser u menos x cuadrada diferencial de u. Va a ser menos 2x diferencial de x. Y yo aquí ya tengo un x y un menos. Entonces este menos que está aquí ya lo voy a meter dentro de la integral. De tal forma que ya aquí tengo el menos. Y aquí voy a dejar un más. Me falta un 2, entonces meto un 2, aquí voy a multiplicar por un 2
y divido entre un 2. Ese es mi 1 inteligente. Entonces este menos 2, este 2 por menos x me va a quedar ya como lo que está aquí. Me va a quedar esa integral entonces como, en total, me va a quedar como seno a la menos 1 de x por x más 1/2 de la integral de diferencial de u entre raíz de u. Pero tengo un problema porque estoy mezclando dos variables, entonces tengo que arreglar eso. Aquí puedo poner este raíz de u arriba, me va a quedar como u a la menos 1/2 diferencial de u. Si yo integro eso me va a quedar seno a la menos 1 de x por x más 1/2. La integral de eso es u a la menos 1/2 más 1, que me va a quedar u a la 1/2, aquí va a quedar entre 1/2, aquí. Entonces va a ser el inverso, me va a quedar a un 2, y ese 2 se va a eliminar con este 2 de acá. Entonces me va a quedar aquí como más u elevado a la 1/2 más c, pero u, esta u que está aquí es este cambio de variable que está acá, entonces lo sustituyo, me va a quedar como 1 menos x al cuadrado raíz. Esa es la solución parcial de este problema. ¿Por qué parcial? Porque tiene límites de integración, como está aquí. Entonces, como tiene límites, ya no va a la c. Tengo que evaluar esos límites, me va a quedar como 0 a la 1/2, entonces aquí me va a quedar seno a la menos 1 de 1/2 por 1/2 más, si yo meto aquí 1/2, aquí va a quedar 1/4, 1 menos 1/4 son 3/4, raíz de 3/4 me va a quedar raíz de 3 sobre 2. Luego meto el 0, aquí me va a quedar seno a la menos 1 de 0, y aquí me va a quedar un 0, entonces todo esto se va a hacer 0, aquí va a quedar 0, raíz de 1 es 1, entonces aquí me va a quedar menos 1. Esa es la solución al problema número 2. Ya queda un número. Continúo. El tercer problema me pedían encontrar un sólido de revolución por medio de cascarones cilíndricos. Yo voy a tener aquí la función f de x es igual a 2x menos x cuadrada. Y por otro lado tengo la función g de x igual a x. Y me dice que trabaje alrededor de el eje x igual a 1. Si yo grafico, primero vamos a graficar esas funciones para ver cómo se comportan. Entonces voy a tener aquí el eje y aquí el eje x. Aquí está el eje x y aquí va a estar el eje y. 2x menos x cuadrada es una parábola que abre hacia abajo y corta en el origen y tiene como raíces, voy a poner aquí la parábola, voy a graficar esta de aquí, me va a quedar algo así, y aquí corta en 2. Ahora voy a graficar esta de aquí, va a ser algo así, esta es la función identidad, y cortan exactamente en 1, va a quedar así, en 1. Y tengo que hacerlo girar en torno precisamente al eje x igual a 1. Entonces esto de aquí va a rotar así, en torno al eje x igual a 1. Entonces, ¿cómo encontré este punto de intersección? Nada más igualando esto con esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, hacer rotar esta función superior en torno al eje x igual a 1. Voy a obtener un volumen, pero es un volumen total, incluyendo esta parte de aquí abajo. Luego tengo que hacer rotar esta función azul en torno al eje x igual a 1, que va a ser el volumen. Estas van a ser las alturas, recuerden. Entonces voy a tener otro volumen. Si yo resto esos dos volúmenes, al final lo que obtengo es el volumen de esta sección que está aquí, en torno al eje x igual a 1.
Para ver más o menos cómo queda, voy a utilizar la siguiente gráfica. Esta gráfica, observemos, la voy a mover aquí un poco. Aquí está x igual a 1. Aquí está el eje x igual a 1, este verde. Y esta es la sección que les estoy mencionando, entonces va a girar así. Obviamente no es todo el color limón, sino toda esta parte que está aquí, este retazo, es lo que va a hacer, lo que va a generar mi sólido de revolución. Esta parte de aquí va a girar así, entonces me genera como un casco sin este contenido que está acá. Para hacer esa integral, lo único que tengo que plantear es lo siguiente, es la integral de 0 a 1. Estoy trabajando de 0 a 1 hasta aquí. Y tengo que poner el 2pi, el 2pi, 2pi, y aquí va a quedar 1 menos x. ¿Por qué 1 menos x? Ese es mi eje de rotación. Si de aquí a acá es 1 y de un punto cualquiera que está aquí es x, entonces ya saben, 1 menos x es el radio de rotación, que sería esta distancia que está de aquí a acá. Y tengo que multiplicar por la función, que va a ser, en este caso, x menos x menos x cuadrada. Diferencial de x. ¿Por qué x menos x cuadrada? Porque estoy restando ambos volúmenes. Ya lo voy a hacer de un jalón, como se dice, se resta este de este. Entonces, observemos, si los resto, me va a quedar 2x menos x cuadrada menos la función x. Entonces esto al final me queda x cuadrada, 2x menos x me queda aquí x positivo. Y esto que está aquí es lo mismo que está acá. Es lo que les mencionaba de restar dos volúmenes. Entonces, si yo hago esta integral, que es relativamente sencilla, al final me va a quedar pi sextos. Muy bien. Ese era todo el examen. Gracias.